Ya está con nosotros nuestra invitada especial, Maribel Estrada. Ella es representante e instructora de primeros auxilios. Bienvenida, qué gusto que esté con nosotros para darnos estos consejos importantes que debemos de tomar en cuenta en verano. Y hay algo muy importante que estábamos conversando. Tenemos que aprender primeros auxilios, pero cuán importante es también salvar y cuidar de nuestra vida. Así es, antes de comenzar sobre los primeros auxilios, quisiera decirles que la importancia que todos debemos de darle a nuestras vidas. A veces vamos planeamos todos en casa, ¿verdad? Que vamos a ir al mar, pero nos olvidamos de que podemos no volver a casa, pero porque por algún descuido que nosotros hacemos en nuestros paseos, ya sea con los adultos mayores o con los niños, y luego ahí viene el luto, y ya nuestra actividad familiar, en vez de ser un tiempo de unidad familiar de recreación, se vuelve un luto. Y los excesos. Y los excesos, ¿por qué? Porque dejamos de cuidar a nuestros niños, a nuestros adultos mayores, conducimos en exceso de velocidad, que al final salimos de casa pero no volvemos a casa. Entonces, los primeros auxilios son las técnicas y maniobras para salvar vidas. Técnicas y maniobras para salvar vidas. Y ahorita con el verano, uno de los aspectos, ¿verdad?, que muchos nosotros tenemos es el sol. Entonces nosotros debemos de cuidarnos para este tiempo mucho de eso. ¿Por qué? Porque el incremento de la temperatura hace que nosotros tengamos golpes de calor e insolación. Entonces, ¿qué hacer ante eso? ¿Cuáles son los primeros auxilios? Desde el momento que usted empieza a estar mucho tiempo en el sol, porque eso nos pasa a todos cuando vamos al mar o cuando vamos a la piscina, al río, no nos queremos salir del mar y pasamos todo el día. ¿Y qué pasa? Nos deshidratamos porque no estamos consumiendo líquido. ¿Y qué pasa? Entonces luego vienen, cuando salimos, sentimos mareos, sentimos vértigo, sentimos mucha sed, sentimos que nos vamos a desmayar, sentimos nuestro cuerpo caliente. Entonces, cuando nosotros sintamos esos síntomas, inmediatamente recurrir a los cubículos que están ahí, ya sea del MINSA o de la Cruz Blanca, para que nos den la debida atención. Y si en esos casos no hay, pues en los lugares que no haya atención, nosotros mismos cargar nuestro pequeño botiquín, ¿verdad? Llevar el termómetro, llevar venda, llevar un pulso oxímetro, ¿verdad?, que nos puedan voy a sacarlo aquí, que nos puedan medir lo que es la frecuencia cardíaca. Esto es muy importante, porque esto nos va a medir nuestra frecuencia cardíaca y nuestra saturación de oxígeno. Entonces, el termómetro es muy importante. Entonces, a veces preparamos todo en casa, pero nos olvidamos de nuestra vida, y preparar un pequeño botiquín de primeros auxilios puede salvar la vida de usted y la de su familia. Entonces, cuando una persona está expuesta mucho tiempo al calor, al sol, produce insolación y golpe. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento hay que apartar a la persona en un lugar más fresco, un ambiente más fresco, comenzar a echarle agua al tiempo, no muy fría, porque el cambio brusco de lo caliente, la piel se pone muy enrojecida. Entonces, inclusive un golpe de calor, una insolación, nos puede provocar hasta que nosotros caigamos en un estado de salud más grave. Entonces, hay que prevenirlo en esos casos. Ok, ¿cuál sería entonces el ABC de los primeros auxilios? El ABC de los primeros auxilios significa, por ejemplo, en los casos cuando una persona ahogada, una persona sufre un ahogamiento, lo primero que nosotros debemos de hacer es abrir la vía aérea, garantizar una vía aérea permeable. Eso se lo vamos a demostrar. ¿Qué significa garantizar una vía aérea permeable? Esa es la A. ¿Qué significa la B? Ver si la persona respira. Entonces, garantizarse en el momento que la persona la sacamos del agua, esa persona está consciente, si la persona respira. Y la C, si la persona tiene pulso, si existe circulación en su cuerpo. Entonces, es muy importante el ABC, esas tres cosas toda persona puede hacerlo, ¿verdad? Y puede salvar la vida de la persona. Entonces, desde el momento que nosotros sacamos a la persona, darle lugar, espacio, ¿verdad?, para que se den las debidas atenciones, y desde ese momento, si nosotros vemos que la persona está inconsciente, la persona no tiene pulso y la persona no respira, inmediatamente nosotros empezamos con la reanimación cardiopulmonar, que es el RCP. ¿Por qué? Porque si nosotros no empezamos, cada minuto que nosotros perdemos en darle la reanimación a esa persona, estamos perdiendo el 10% de que esa persona sobreviva. Y a partir de los 4 minutos, 5 minutos, esa persona comienza a tener daño neurológico. Sí, cuando hay este tipo de emergencias, comienza una histeria colectiva. Exacto. ¿Cómo hacen ustedes, los profesionales,
para mantener esos nervios de acero y no entrar en pánico? Muy importante, en estos casos tenemos que mantener la calma. Mantener la calma, y a las personas que están alrededor de nosotros, que si no existen las personas que están, las personas de emergencia, sean los bomberos, el 115, la 102, la central de ambulancia, el 128, la Cruz Blanca, nosotros, si tenemos conocimiento en primeros auxilios, armemos un cordón, ¿verdad?, de personas, si no tenemos, ¿verdad?, para que puedan estas personas ayudarnos a que la multitud de la persona no se acerque a la persona que está afectada. Se agarran de las manos y de esa forma vamos a poder tener espacio para atender a la persona y brindarle, como lo digo, cada minuto que nosotros no damos la RCP a una persona, le estamos quitando 10% de sobrevivencia a esa persona. Ahora, otra de las cosas que pasan mucho en estos tiempos de la temporada son los atragantamientos o sino asfixia. Las personas comen muy rápido, los niños quedan solos, comen frutas como los jocotes, ahorita que es la temporada, entonces los niños pueden sufrir un atragantamiento. Entonces también los adultos mayores, entonces tengamos cuidado, porque en eso vamos a hacer una demostración que se hace cuando hay una obstrucción de la vía aérea. Entonces ahí nosotros realizamos lo que es la maniobra de Heimlich. Entonces, para que nosotros podamos ayudar a esa persona que está sufriendo un atragantamiento. Nosotros vamos a ver cuando la persona está sufriendo una asfixia, el signo universal, ¿cuál va a ser? Cuando nosotros estamos sufriendo una asfixia, nos llevamos la mano hacia el cuello. Entonces, de esa forma nosotros nos damos cuenta que esa persona está sufriendo un atragantamiento, ya sea un niño o una persona adulta. Entonces, ahí tenemos que iniciar la maniobra de Heimlich y no esperar mucho tiempo, porque si la persona tiene un atragantamiento parcial, la persona tose. Hay que impulsarla a que tosa la persona, ¿verdad? Y si vemos que la persona ya se pone azul, iniciamos con la maniobra, ¿verdad? Y a veces nosotros empezamos golpes en la espalda, no, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando una persona tose, ahí sí podemos aplicarle golpecitos en la espalda, pero si la vemos que la persona no puede hablar, no puede toser, no vamos a dar golpes en la espalda. Inmediatamente iniciamos con la maniobra de Heimlich. Ok, ¿cuántas técnicas de primeros auxilios en general existen? Existen muchas, y para cada emergencia hay una. Por ejemplo, la reanimación cardiopulmonar. Una persona que sufre un ahogamiento, no tiene pulso y no respira, quiere decir que esa persona va a sufrir un paro cardiorrespiratorio. Entonces iniciamos las compresiones, ¿verdad?, de RCP para garantizar, porque nuestras manos se convierten en las cargas de descargas eléctricas cuando usan los hospitales, esos choques eléctricos. Nuestras manos funcionan porque hace que bombee nuestro corazón y llegue oxígeno y sangre tanto al corazón como al cerebro, porque el primero que sufre cuando hay falta de oxígeno es el cerebro. Y ahí se produce la hipoxia, que le llaman. Claro, la hipoxia es falta de oxígeno en la sangre. Y entonces, ¿qué pasa cuando tenemos 5 minutos de hipoxia? Daño neurológico. Entonces, sí, después vienen a presentar problemas de ansiedad a futuro, ¿no? Crisis de pánico. Y también puede tener afectaciones motoras, porque una persona que ya con más de 5 minutos que está en hipoxia, ya pierde, parece que todo está en nuestro cerebro, está entrelazado, cada área está entrelazada, y al no recibir oxígeno daña una parte de esa. Hay personas que quedan la mitad del cuerpo que queda sin movimiento. Entonces, por eso es muy importante que actuemos, porque en los primeros auxilios los minutos y los segundos cuentan para que nosotros podamos salvar. La palabra lo dice, primero. Los auxilios. Es atender a la persona en el lugar, una persona enferma, una persona que está lesionada, una persona traumatizada, o sea, que necesita la atención. Y recuerden siempre, ante cualquier emergencia, pidan ayuda a los servicios de emergencia. Esa es la hora dorada. Nosotros le llamamos la hora dorada, en que nosotros activamos los sistemas de emergencia. Aunque yo soy un profesional, pero yo tengo que activar el sistema de emergencia, porque vamos a necesitar una ambulancia, vamos a necesitar más especialistas para poder trasladar a la persona. Okay. Antes de irnos a un corte, recapitulemos entonces, porque muchos preparamos el mejor traje de baño, que el bloqueador, pero nos olvidamos de lo más importante en nuestra vida. ¿Qué pasa si tenemos una emergencia? Tenemos un botiquín a la mano.
Entonces, ¿qué es lo que Y debe mire, llevar el botiquín? y si ustedes ven, pueden preparar un bolsito pequeño, ahí Sí, como le decía, muy llevar cómodo. un termómetro, Sí. un pulsoxímetro, un tensiómetro, porque otra cosa que pasa cuando vamos, los que son hipertensos se olvidan de llevar su tratamiento, no se lo toman. Entonces ahí vemos casos de muchas personas hipertensas, la mayoría de los casos que llegan a los puestos de la Cruz Blanca o del MISA son personas hipertensas, no se tomaron su tratamiento, estuvieron mucho expuestos al sol. Las personas diabéticas, su insulina, cárguenlo, pónganse su tratamiento antes de salir. Y bueno, aquí tenemos vendas, pueden llevar vendas, pueden llevar también jabón líquido para cualquier herida que haya se puede lavar. O sea, es algo tan pequeño y tan sencillo que ustedes lo pueden cargar. Entonces, así como nos preparamos con la comitraje, preparémonos con nuestra vida también. Y sus debidos medicamentos en caso de presentarse alguna congestión también. Exactamente, llevar por ejemplo el alumín para el dolor de cabeza, bastante agua, bastante agua, porque lo que mayor uno sufre es deshidratación y la deshidratación nos puede causar otro problema. Ahora, pueden llevar suero también, ¿no? Para hidratarse. Hidratarse, sí, sueros, y así lo preparan, agua con suero, y están tomando. Entonces, si nosotros podemos salvar nuestras vidas, no tenemos que ir corriendo a los lugares donde están, nosotros mismos podemos salvar nuestra vida. Por eso hay que hacer un plan antes de casa. Así como hacemos el plan de cuánto vamos a gastar en el viaje, tenemos nuestro botiquín también. Así es. Bueno, después de la pausa vamos a hacer unas demostraciones. Maribel, por supuesto, vino acompañada. Ya se nos va a sumar otro integrante. Ya volvemos.